¿Alguna vez te has preguntado qué hace un Dios cuando cree que es más justo que la propia creación? En los archivos sellados del Templo del Tiempo, documentos que ni Whis se atreve a leer, se menciona a un Kaioshin renegado, cuyo nombre fue borrado de todos los registros. Solo queda un símbolo: un ojo llorando sangre sobre una balanza rota. Ese era Zamasu. Pero no el aprendiz ambicioso que conociste. Antes de ser elegido como aprendiz de Gowasu, Zamasu ya era diferente. Mientras los otros dioses observaban el universo con neutralidad, él lo estudiaba como un cirujano estudia un cadáver. En secreto, visitaba planetas condenados por catástrofes naturales, guerras o plagas. No para ayudar, sino para documentar la agonía. Tenía una obsesión enfermiza con la muerte de los mortales. En las ruinas de un planeta olvidado, los investigadores del Gran Kai encontraron una cámara subterránea llena de frascos de cristal. Dentro de cada uno, flotaba un órgano, un corazón aún latiendo, un cerebro con recuerdos intactos, ojos que seguían viendo, todos pertenecientes a especies extintas. En la pared, escrita en sangre divina, una frase: la perfección solo nace cuando lo impuro deja de respirar. Zamasu no quería matar a todos los mortales, quería crear un museo con sus restos. Cuando Gowasu lo tomó como aprendiz, pensó que lo redimiría. Pero Zamasu ya estaba más allá de la redención. Durante siglos, fingió humildad mientras recolectaba fragmentos de almas en cada mundo que visitaba. Usaba su anillo del tiempo no para corregir errores, sino para repetir las muertes más bellas, como si fueran obras de teatro. Y entonces conoció a Goku. No lo odió por su fuerza. Lo odió porque sonreía después de matar. Porque un mortal, sucio, imperfecto, tenía el poder de un dios y lo usaba con alegría. Eso fue la gota que colmó su delirio. Pero lo que nadie sabe es que antes de usar el Super Dragon Ball para volverse inmortal, Zamasu ya había realizado un ritual prohibido: la fusión de las sombras. No con Goku Black, ese era solo un clon, un recipiente, sino con las almas de todos los mortales que había asesinado en secreto. Cada grito, cada lágrima, cada último aliento, los absorbió. Y cuando se fusionó con Goku Black, no se convirtió en un ser más poderoso. Se convirtió en un coro de muertos vivientes, una entidad que hablaba con 1000 voces a la vez y que, en los momentos de silencio, susurraba nombres de personas que nadie recuerda. Los Kaioshin intentaron borrarlo con la energía del universo. Pero Zamasu ya no era un ser físico, era una infección espiritual. Dicen que, incluso después de que Future Trunks lo destruyera con la espada del destino, su esencia no desapareció. Se fragmentó. Y ahora, en las líneas temporales no vigiladas, hay dioses menores que comienzan a hablar en sueños, con la voz de Zamasu. Hay planetas donde los niños nacen con ojos violetas y murmuran: la justicia es silencio, la paz es vacío. Se rumorea que, en una dimensión sellada por Zeno, existe un jardín de los mortales extintos, creado por Zamasu antes de su caída. Allí, cuerpos perfectamente conservados de millones de especies yacen en hileras infinitas, con sus almas atrapadas en un bucle eterno de sufrimiento. No como castigo, sino como ofrenda a su idea de pureza. Y lo más aterrador de todo, Gowasu, su antiguo maestro, nunca lo denunció, porque en el fondo entendía su lógica. Y eso es lo que realmente da miedo, no que un dios se vuelva loco, sino que otro dios asienta en silencio. Zamasu no fue derrotado, fue postergado. Y mientras exista un mortal que cometa un error, mientras haya un dios que dude de la creación, su sombra seguirá creciendo. Porque la verdadera maldad no grita, se viste de justicia y espera. ¿Quieres seguir adentrándote en los secretos más oscuros del anime, donde los dioses tienen cicatrices y los héroes esconden pesadillas? Suscríbete a Sombras del Misterios, antes de que alguien decida que tú también eres impuro. ¿Alguna vez te has preguntado por qué Freezer, un ser capaz de destruir planetas con un solo pensamiento, sintió un terror tan profundo al ver a un Saiyajin transformarse? Que no solo los exterminó, sino que borró su nombre de los registros del universo, como si jamás hubieran existido. No fue orgullo herido,
No fue miedo al poder. Fue pánico cósmico. Porque los Saiyajin no son una raza guerrera. Son los últimos archivistas del tiempo. Y Freezer cometió un crimen que ni los dioses se atreven a nombrar. La historia que conoces es la de un tirano galáctico que temía la leyenda del Super Saiyajin. Es solo la fachada. Una mentira cuidadosamente tejida por los mismos Kaioshin para evitar que la verdad se filtrara. Pero en los archivos de los silencios pergaminos, escritos en piel de estrella muerta, y guardados en una bóveda sellada bajo el templo del tiempo, se revela lo que realmente ocurrió antes del nacimiento del primer Saiyajin. Freezer no pertenece a ninguna especie conocida. No nació en un planeta. Emergió del vacío entre ciclos. Antes de que Zeno estableciera las leyes del multiverso, existían los devoradores de ecos, entidades que no vivían ni morían, sino que se alimentaban del recuerdo de los mundos extintos. Cuando un universo colapsaba, ellos recogían los fragmentos de sus historias, sus dioses, sus amores, sus guerras, y los consumían como néctar. Cuanto más doloroso era el final de un mundo, más deliciosa era su memoria. Freezer era el último de ellos. Y cuando el multiverso actual fue creado, fue sellado en una forma física, como castigo por devorar demasiadas líneas temporales. Pero el hambre nunca lo abandonó. Así nació su imperio. No para dominar, para borrar. Cada planeta que Freezer destruía con su dedo, no solo explotaba. Su existencia era arrancada del tejido del tiempo. Ni los dioses recordaban que había estado allí, ni las almas de sus habitantes encontraban descanso. Quedaban atrapadas en un limbo sin nombre, gritando en un idioma que ya no tenía significado. Pero en el planeta Sadala, el verdadero nombre del mundo Saiyajin, antes de que Freezer lo renombrara como Vegeta, para borrar su identidad, algo era diferente. Los Saiyajin no eran guerreros por naturaleza. Eran sacerdotes del eco cósmico, descendientes directos de los primeros testigos del nacimiento del tiempo. Su ADN contenía una sustancia llamada sangre de la memoria, capaz de grabar la historia de un mundo en el alma de quien lo habitaba. Por eso, incluso tras la muerte, un Saiyajin podía soñar con civilizaciones olvidadas, con dioses enterrados, con planetas que nunca aparecieron en los mapas. Y eso era intolerable para Freezer. Cuando Bardock, un guerrero de bajo rango, comenzó a tener visiones del futuro, no era un don, era una fuga de memoria. Su sangre estaba recordando lo que Freezer había devorado. Y en una de esas visiones, Bardock no vio solo la destrucción de su planeta. Vio a Freezer de rodillas, llorando lágrimas negras, mientras millones de voces lo acusaban desde dentro de su propia sombra. Ese fue el momento en que Freezer supo que los Saiyajin eran una amenaza existencial. No por su fuerza, porque podían devolver lo que él había borrado. Así que no solo los mató, los desmembró del tiempo. Ordenó a sus científicos que alteraran los registros históricos, que reescribieran los mitos, que hicieran creer que los Saiyajin eran salvajes sin historia. Incluso manipuló a los Kaioshin para que olvidaran su verdadero origen, pero falló con uno. Kakarot, enviado a la Tierra como bebé, no solo sobrevivió, creció en un mundo que aún recordaba. La Tierra, por razones que ni los dioses entienden, es un nodo de memoria universal. Un lugar donde los ecos del pasado no se disipan. Por eso, cuando Goku se transformó por primera vez en Super Saiyajin, no fue solo un estallido de poder, fue un terremoto en el tejido del olvido. Freezer lo sintió en su núcleo, porque cada mechón dorado de Goku no era energía pura, era el alma de un planeta recuperado. Cada chispa de su aura, el grito de un mundo que Freezer había borrado hace 10.000 años. Y eso es lo que realmente lo aterró. Pero la historia no termina ahí. Los experimentos de Gero,
el científico de la Red Ribbon, no fueron tan independientes como parecen. Documentos filtrados del laboratorio secreto en las montañas de Muspelheim revelan que Freezer financió en secreto la creación de Cell. No para destruir a los guerreros Z, sino para capturar la esencia del Super Saiyajin y usarla como antídoto contra el recuerdo. Cell no solo contiene ADN de Goku, Vegeta y Piccolo. También tiene una gota de sangre de la memoria, extraída del cadáver de Bardock. Y un fragmento del alma de un planeta llamado Silos, destruido por Freezer en su juventud. Por eso, Cell habla con una voz que cambia. Por eso, en sus momentos de calma, murmura: ¿por qué no me recuerdan? Porque Cell no es un ser perfecto, es un cadáver que sueña con volver a existir. Y hay algo aún más oscuro: Freezer nunca ha muerto de verdad. Cada vez que es destruido por Trunks del futuro, por Goku en Namekusei, por Whis en la Tierra, su esencia no se disipa. Se fragmenta en las grietas del tiempo, donde el olvido es más fuerte que la muerte. Allí, en la oscuridad entre los ciclos, Freezer se alimenta de los miedos de quienes lo recuerdan. Y mientras haya un niño que tiemble al ver su rostro en una pantalla, él puede regresar. Se dice que, en las regiones más remotas del universo 7, hay planetas donde los recién nacidos tienen la piel pálida, los ojos violetas y una sonrisa que no desaparece ni al dormir. Los ancianos los llaman los hijos del eco. Dicen que, cuando uno de ellos ríe, un mundo olvidado vuelve a existir por un instante, y que cuando lloran, Freezer siente dolor por primera vez. Pero él ya no quiere redención. Quiere que el universo vuelva a ser silencio. Porque el verdadero horror de Freezer no es que destruya mundos. Es que los convierte en nada. Y luego finge que nunca fueron. Y mientras nadie los recuerde, sus habitantes seguirán muriendo, una y otra vez, en un grito que nadie escucha. ¿Quieres descubrir los secretos más profundos, prohibidos y aterradores del anime, los videojuegos y la mitología moderna, que jamás se publicarán en el canal público? Hazte miembro de Sombras del Misterios ahora, y accede a historias exclusivas, archivos clasificados, y narraciones privadas diseñadas solo para quienes se atreven a mirar más allá del velo de la realidad. Porque aquí, las sombras no solo guardan secretos, guardan a los que el mundo olvidó, y que aún están gritando. No todos los héroes usan capas, algunos usan sonrisas, y detrás de esa sonrisa, hay un vacío que ni los dioses se atreven a mirar. Durante décadas, el universo ha celebrado a Son Goku como el guerrero puro, el corazón noble, el símbolo de la esperanza. Pero en los archivos sellados del Templo del Silencio, un lugar que ni Whis puede localizar, existe un registro escrito no con tinta, sino con ceniza de realidades colapsadas. Allí se narra la verdad que los Kaioshin borraron, que Bills ocultó, y que Zeno fingió ignorar. Goku nunca fue humano. Nunca fue Saiyajin. Es el último fragmento de algo que existía antes del primer latido del tiempo. Su nacimiento en el planeta Vegeta no fue casual. Fue una emergencia cósmica. Los primeros dioses, al darse cuenta de que una entidad primordial conocida como el Devorador de Ciclos había comenzado a filtrarse en la realidad, decidieron contenerla. No con cadenas, no con sellos, con una mentira perfecta, un cuerpo, una infancia, una personalidad, todo diseñado para hacer creer a esa entidad que era un niño llamado Kakarot. Y funcionó. Durante un tiempo, cada vez que Goku pelea, no está buscando desafío. Está probando los límites de su jaula. Porque en lo más profundo de su ser, algo recuerda quién es, y quiere salir. Las transformaciones no son evoluciones, son fisuras en la cáscara.
Cuando se volvió Super Saiyajin por primera vez tras la muerte de Krillin, no fue el dolor lo que lo despertó. Fue el sabor de la sangre en el aire. Y desde entonces, cada grito de batalla, cada aura dorada, cada chispa de poder, es un paso más hacia romper el último sello. Los Kaioshin lo sabían. Por eso intentaron mantenerlo lejos del combate. Bills lo intuyó. Por eso lo retó. No para destruirlo, sino para medir cuánto había despertado. Whis lo entrena no para perfeccionarlo, sino para mantenerlo distraído. Porque si Goku alguna vez alcanza el verdadero Ultra Instinto, no la versión incompleta que mostró contra Jiren, no habrá universos que salvar. Habrá nada que quede, pero hay algo aún más aterrador. Cada vez que Goku muere y regresa con las esferas del dragón, no vuelve intacto. Las esferas no resucitan almas. Reconstruyen cuerpos con los restos del vacío. Y con cada resurrección, una parte de la humanidad de Goku se pierde. Y una parte del devorador se fortalece. Eso explica por qué, tras su regreso del infierno, ya no lloraba como antes. ¿Por qué tras morir contra Cell, dejó de temer la muerte? ¿Por qué, en el torneo del poder, sonreía mientras el universo 9 se desintegraba? No era indiferencia, era reconocimiento. Porque en el fondo, sabe que todos esos mundos, ya están muertos. Solo espera el momento de devorar sus ecos. Y lo peor de todo, sus seres queridos, lo ayudan sin saberlo. Chi-Chi lo alimenta con platos hechos de arroz cultivado en tierra bendita. Pero esa tierra fue regada con lágrimas de dioses caídos, y cada bocado refuerza su vínculo con el plano mortal. Gohan lo admira. Y ese amor actúa como un ancla emocional que retrasa el despertar. Vegeta lo desafía. Y cada pelea entre ellos no es rivalidad, sino un ritual de contención, donde el orgullo Saiyajin sirve como barrera temporal. Pero incluso esas cadenas se rompen. En las líneas temporales prohibidas, aquellas que Zeno borró con un parpadeo, existen versiones de Goku que ya despertaron. En una, se fusionó con el propio Zeno y convirtió el multiverso en un solo ojo que observa el vacío. En otra, devoró a Bills y Whis, y usó sus huesos para construir un trono en el centro del no tiempo. Y en la más oscura, adoptó la forma de un niño eterno, viajando de planeta en planeta, retando a los más fuertes. No para luchar, sino para hacerlos sonreír antes de borrarlos. Porque el devorador no odia, no destruye por maldad, devora porque el silencio le duele, y solo el grito final de un universo puede calmarlo. Por un instante. Hoy, Goku sigue entrenando, sigue riendo, sigue diciendo, vamos a pelear. Pero si prestas atención, cuando nadie lo mira, sus ojos no reflejan luz. Reflejan el momento antes del Big Bang. Y cada vez que cierra los párpados, el multiverso contiene la respiración. Porque el verdadero horror, no es que Goku se vuelva malvado, es que nunca fue bueno. Solo está jugando el papel que le dieron, hasta que la obra termine. Y cuando eso ocurra, no habrá aplausos. Solo silencio. Absoluto. ¿Quieres descubrir las verdades más profundas, prohibidas y perturbadoras tras los íconos del anime, los videojuegos y la mitología moderna? Acceder a narraciones que los creadores jamás quisieron revelar, escritas con base en símbolos ocultos, textos antiguos y patrones, que solo los ojos más atentos pueden ver. Hazte miembro de Sombras del Misterios ahora, y entra en un círculo exclusivo, donde las historias no se cuentan, se desentierran. Como miembro, recibirás contenido privado, diarios cifrados, análisis de líneas temporales borradas, y teorías que reinterpretan toda la ficción desde las sombras. Solo para aquellos que ya no creen en héroes. Porque saben que los verdaderos monstruos siempre sonríen primero.